Muchas gracias por esta larga presentación que no merecía. Pero saber en primer lugar que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Buenos días a todos, queridos amigos, que estáis en este momento que llegamos hasta 160. Me alegro mucho de estar aquí. Quiero saludar en primer lugar, naturalmente, al gobernador Ricardo Marcos y agradecerle la oportunidad de estar aquí con todos vosotros en estos PETs, impresionantes PETs, a los que asistimos durante todos estos días, y desearle un gran éxito como gobernador, sin ninguna duda. Saludarle también, mis felicitaciones por otra parte por este PETs, que es un PETs en lo que estoy viendo fantástico y que será de una gran utilidad para todos. Mis saludos también al gobernador Juan Carlos, naturalmente, y a los presidentes de los clubs y a todas las juntas directivas que estáis en este momento aquí representadas. Naturalmente, mis saludos al director Paco Creo, que si no está por ahí aparecerá en cualquier momento, a los gobernadores presentes, a los gobernadores electos y a todos vosotros en general, y agradeceros vuestra presencia en este acto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar en el tiempo que yo tengo, que me parece que son 45 minutos o 40 minutos, pero vamos a ver cómo lo hacemos, de dos temas diferentes. Uno, voy a haceros un panorama más o menos general de lo que ha sido el rotarismo, de cómo ha llegado el rotarismo español a dónde estamos y cuál es la situación en este momento. Voy a hacer una pasada suficientemente rápida como para no aburrir a nadie con este tema y poder enmarcar un poco lo que el rotarismo representa en España. Y otra segunda parte donde vamos a hablar de algunos de los retos o de uno de los grandes retos que tenemos en este momento y que tenemos desde hace mucho tiempo en el rotarismo de todo el mundo, que es la necesidad de servir mejor, para lo cual es necesario ser más. Y ese será uno de nuestros retos, o ese es uno de nuestros retos a lo largo del tiempo. Y de eso vamos a hablar en otra parte. Voy a empezar diciéndoos que yo no os voy a decir nada especialmente original, que no sepáis. Aquí todos vosotros sabéis ya muchas cosas, habéis llegado a las presidencias de los clubs, estáis en muchos de los clubs y sois rotarios, unos más o menos antiguos que otros. No voy a decir nada original, como vais a ver, no voy a descubrir la pólvora, no es que vaya a dar unas clases para entender nada porque sepa más que todos vosotros, sino lo que quiero es comentar algunas cosas que yo sé, comentar algunas cosas en las que yo creo, y con eso permitir que cada uno de vosotros complete después su propia reflexión, que será lo importante, la contraste con su propia experiencia, todas estas cosas que vamos a hablar aquí, y sobre todo lo enriquezca con lo que vosotros sabéis y con cada una de las culturas y lo que en vuestros clubs sentís. Ojalá eso sea naturalmente un punto de partida y una llamada después a la acción, que es lo fundamental. Desde ahora hasta julio, los presidentes, las juntas directivas, las mesas directivas, tenéis tiempo de reformar algunas cosas, de revisar algunas de las cosas que habéis hecho, y es ahora un tiempo de trabajo importante para después tener un éxito a lo largo de todo el tiempo. Bien, comenzaremos a hablar, como os decía, y a contaros un poco una cosa que ya sabéis, que es que Rotary nació en 1905, eso seguro que lo sabéis todos. Bien, pero inmediatamente de eso, en el año 1911, inmediatamente de eso se empieza a expandir y a haber clubes rotarios por todo Estados Unidos y por algunos lugares de América, con Cuba el primero. En el año 1911, Rotary traspasa el océano y se crean los primeros clubes en Inglaterra. El primero es el Club de Londres, en el año 1911. En el año 1920 se crea el primer club rotario del continente, que es el Club de Madrid. El Club de Madrid es el primer club de la Europa continental. Se crea como consecuencia de los viajes que un rotario español, pero de los Estados Unidos, hace a España. Es un comerciante y un empresario importante, se relaciona con una serie de gente, es un empresario santanderino de Cantabria. Él se pone en contacto con una serie de personas importantes en Madrid y crean el Rotary Club de Madrid. Le preside Florestán Aguilar. Florestán Aguilar es un dentista y es el dentista del rey. Y él tiene relación con muchas de las personas importantes de la sociedad madrileña, tanto de la económica como de la cultural, como de la profesional. Y entre ellos crean el Club Rotario de Madrid. Es un club, como digo, con personalidades importantes en la vida española, en la vida de la época. Y se reúnen, las primeras reuniones las hacen en el Hotel Palace,
el Hotel Palace de Madrid, del que algunos de vosotros conocéis, ya habéis oído hablar a algunos otros, y es donde todavía se sigue reuniendo el Rotary Club de Madrid. El año 1922 se crea el segundo club en España, que es el Rotary Club de Barcelona, y a partir de ahí se van creando clubes ya por toda la geografía española, de la que no vamos a hablar, porque es una época de expansión en Rotary, donde los clubes en general además tienen personalidades importantes todos ellos. El año 1928 se crea el Rotary Club de Palencia, que es mi club, del que yo soy después en la reanudación socio fundador cuando Rotary World. Porque en el año 1936 la Guerra Civil Española hace que todos los clubes rotarios sean suprimidos. Se suprimen todos por una razón fundamental, y es porque se considera que Rotary es el brazo o uno de los brazos de la masonería. Y la masonería está radicalmente prohibida en España y muy combatida, por otra parte. Y además de eso, por otra razón que después tendrá una importancia sustancial también, y es por la posibilidad de la salida de divisas como consecuencia de ser parte de una organización internacional. Es decir, en la autarquía española de la época no se prevé que haya nadie que dependa de otra institución fuera de España. Se suspenden todos los clubes y, sin embargo, quedan algunas pequeñas reuniones culturales de socios rotarios, sobre todo en Madrid y en algunas zonas de las Islas Canarias, reuniéndose bajo la apariencia de sociedades culturales. Hasta que en el año 1966 empieza a crearse esos grupos, empiezan a reglamentar lo que va a ser Rotary y la vuelta de Rotary a España. Desde 1966 a 1977 es un tiempo en el que se está negociando con el gobierno la posibilidad de entrar en la vida española y de ser, digamos, legalizados. Eso no se produce desde el año 66 hasta 1977, en el que se autoriza por parte del Consejo de Ministros el que los clubes rotarios vuelvan a existir otra vez en España. Se produce una actualización y en el año 1977, en la Convención de San Francisco, se le da la Carta Constitutiva al Club de Madrid y se entra en la Convención ya la bandera española, que había estado ausente durante todos estos años, y se le pone en el lugar que le corresponde, que era el lugar número 12, puesto que es el 12º país que se incorporó a Rotary Internacional. Es un acto solemne en el que participan algunos españoles y a partir de ahí ya todos los clubes rotarios se van expandiendo por la geografía nacional. Hasta llegar a hoy. Hoy España está dividida en 3 distritos. El distrito 2201, que corresponde al noroeste de España y las Islas Canarias, tiene 71 clubes rotarios, 1.148 socios, con 15 clubes rotarios de los que hay 113 Rotaracs. En total, digamos que son entre unos y otros 86 clubes y 1.261 rotarios en esta zona, en este distrito. El distrito 2202, que corresponde fundamentalmente al norte de España, y La Rioja, Navarra y Cataluña, tiene 76 clubes y 1.315 rotarios, con 9 clubes Rotaracs de 90 Rotaracs y 1.405 en consecuencia entre unos y otros, entre rotarios y Rotaracs. Y el 2203, que corresponde a Andalucía, fundamentalmente las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, que tiene 86 distritos, 1.824 rotarios, 15 clubes Rotaracs y 156 Rotaracs. Total 1.980 rotarios. En España, en consecuencia, tenemos alrededor de 4.650 rotarios en este momento, con cifras en este momento. El Rotary en España no tiene una grandísima potencia, pero bueno, se trabaja bastante bien, se hacen importantes, menos de lo que quisiéramos naturalmente, contribuciones a la Fundación Rotaria, subvenciones globales y importantes, por otra parte, desde hace unos años, importantes subvenciones para cuestiones o para proyectos de las localidades más que para proyectos en el extranjero. Los proyectos en el extranjero fundamentalmente son en África. Bien, dicho esto, este es el panorama general del rotarismo en España en este momento. Luego en el coloquio, si alguien quiere alguna cosa más y yo se la sé contestar, os la contestaré encantado. Y si vamos a la segunda parte, vamos a ver
uno de los Rotaries importantes, de los retos importantes que tenemos. No es fácil abordar el asunto del crecimiento, el asunto de la membresía, el asunto de los rotarios comprometidos. Y no es porque ya son muchos años los que venimos hablando de este tema y lo hablamos en cuanto reuniones tenemos en uno y otro sitio. ¿Y por qué le hablamos tanto? Pues hablamos tanto de una parte porque una de nuestras prioridades, que es la conservación de los rotarios los clubs y el crecimiento de nuestros socios, es una prioridad clara. Pero hay otra segunda parte, y es que en el mundo, vosotros lo habéis oído también hablar ayer de ello, en la mejor institución del mundo no se produce un crecimiento continuado de nuestros socios. Y eso tiene una trascendencia, eso tiene un problema importante. Y por esas dos razones, es decir, porque no es una de nuestras prioridades probablemente, y porque además no hay un crecimiento sostenido como debería ser, se habla mucho y se habla mucho en todos los momentos. No es fácil de comentar el asunto, sin embargo, porque como todo el mundo habla de ello y han hablado mucha gente con mucho más autoridad que yo, tampoco será fácil, pero lo bueno es llevar a una reflexión una vez más entre todos nosotros para llevar después a nuestros distritos y a nuestros clubs esa misma reflexión. Es lo que tiene de importante lo que vamos a hacer hoy. Fijaros, yo con frecuencia voy a muchos clubs, me gusta ir a los clubs y saber lo que pasa en el resto de los clubs, en la vida de los clubs, además del mío. Ahora, desde la pandemia, yo he asistido a muchas reuniones en este Zoom que la pandemia nos ha traído y nos ha puesto a nuestro alcance. Y cuando yo voy a estos clubs, yo pregunto muchas veces por la membresía. Y digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo veis la membresía? ¿Qué perspectivas de crecimiento tenéis? ¿Cómo gestionáis este asunto de la membresía? Etcétera, etcétera. Y las respuestas no son muy convincentes. Por eso conviene ver a ver qué es lo que pasa, porque lo que ocurre en general es que tenemos un laissez-faire, que vayan pasando las cosas, a ver qué ocurre. No hay esas respuestas. Estamos instalados probablemente en muchas ocasiones en la comodidad de una buena relación interna existente en los clubs, que esto sí que suele ser absolutamente frecuente. Pero hay una falta de convencimiento de que para nosotros es una prioridad. Y eso no hay duda que conservar nuestros socios, por lo menos los buenos socios de los clubs, que hay muchos, que somos la mayoría, y no hay duda de la necesidad de crecer después, una vez conservar los que somos, crecer en el número de socios. El presidente Meta, en este año que vosotros vais a tener, habla de servir para cambiar vidas. Pero cuando dice servir para cambiar vidas, dice también tenemos que ser más para poder servir más y para poder servir mejor. Y él piensa que tiene que hacer que cada rotario tiene que llevar un rotario y que tenemos que crecer prácticamente la mitad. Él se pone una meta de 300.000 rotarios de crecimiento. Pero lo importante es el crecimiento, porque yo creo que el crecimiento solo no es una meta. El crecimiento no tiene que ser el objetivo. Solo crecer más no nos va a hacer de ninguna manera más eficaces. No nos va a hacer más proyectos. Lo que nos va a hacer más proyectos es crecer más, pero crecer más siendo mejores. A veces hablamos de esa dualidad entre cantidad y calidad. Es que tenemos que ser más, pero es que nos estamos fijando más en la cantidad que en la calidad, etc. No es una dicotomía la cantidad y la calidad. Son dos cosas que perfectamente pueden ir unidas. Porque fijaros, en ciudades de 10, de 5.000 habitantes, no digo las grandes ciudades también, por supuesto, pero en esas ciudades no va a haber más que 25 o 30 rotarios de calidad, que seremos nosotros los que estamos dentro, seguro que no. Hay muchísima más gente de una gran calidad. Lo que pasa es que eso lo tenemos que trabajar. Entonces, para aumentar el cuadro social, yo diría que hay una triple vía, naturalmente. La vía de la consolidación de nuestro cuadro social. El segundo es la vía del crecimiento, de la aportación de nuevos socios, y el tercero sería la creación de nuevos clubs. De la creación de nuevos clubs no quiero hablar, porque al final la creación de nuevos clubs no es más que el tener buenos socios estando en el lugar que sea. Hoy tenemos muchas posibilidades de tener diferentes clases de diferentes tipos de clubs, y eso lo tenemos que aprovechar. Pero al final son los socios
los que son lo importante dentro de todo. Hay una cuestión, hablando de la primera de ellas, de la primera que yo he hecho referencia, que es la consolidación de nuestro cuadro social, es que hoy nos estamos dando cuenta que tenemos importantes bajas de socios antiguos, por una parte. Y no podemos perder todos los años toda esta cantidad de socios, porque ellos tienen, los socios antiguos, el saber del club, la cultura del club, la formación rotaria que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo, representan a nuestra institución, a Rotary, en la comunidad, por otra parte, y cuando nos abandonan, además de disminuir nuestro cuadro social, también en muchos casos hacen un importante daño a nuestra imagen, ciertamente. Por otra parte, perdemos otra gran cantidad de socios en los 2 primeros años de llegar a nuestros clubs. Y les perdemos también porque han perdido, probablemente en esos 2 años, la ilusión con la que llegaron a Rotary, la ilusión con la que llegaron al club, por unas o por otras razones que veremos. ¿Qué ocurre en estos momentos en nuestros clubs? Fíjate, yo creo que nuestra membresía en este momento está en riesgo. Y está en riesgo porque, fijaros, nosotros nos reuníamos todas las semanas, la mayoría de todos los clubs del mundo, nos reuníamos todas las semanas. De repente no nos permiten seguir haciéndolo. Y eso para nosotros es un problema importante. Nos vemos encerrados en casa. Y ello está reforzando una cosa que había estudiado, estaba estudiando con una cierta intensidad la Universidad de Harvard, y le llamaba la era del individualismo. Y la pandemia, ¿qué ha hecho? Reforzar ese individualismo. Sin embargo, nosotros en un modelo de residencia importante, de repente nos dimos cuenta de que teníamos el Zoom a nuestro alcance, teníamos todos estos instrumentos y empezamos a ver la luz con el Zoom y a reunirnos. Pero, queridos amigos, que se reúna el club, cuando nosotros decimos que se reúne en nuestro distrito el 20, el 40, el 60 o 80% de nuestros clubs, efectivamente puede ser verdad, pero hay que tener en cuenta cuántos socios de cada club se reúnen. Y este es el tema fundamental. Porque, mis queridos amigos, que digamos que se ha reunido el club, no quiere decir que se hayan reunido todos los socios. Cuando yo veo reuniones a través de Zoom y veo la reunión de un club de 20, de 25 personas que están 5, 6, 7 socios, el resto son gente de otros sitios, de otros distritos, de otros países, ¿dónde está todo el resto de los socios de ese club? Y yo me pregunto, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no están en nuestras reuniones de Zoom? Vosotros tendréis vuestras propias respuestas, pero lo que yo estoy seguro es porque ellos tienen algún problema. ¿Cuál es ese problema? Amigos, nuestro rol es conocer el por qué no se reúnen, sus dificultades, sus aspiraciones, qué es lo que quieren. ¿Y cuáles son los problemas? Los problemas son muchos. Yo no quiero hablar ahora de los problemas de todos enteros, sino de cómo solucionamos el problema. Cómo es la respuesta que nosotros tenemos que dar a ese problema. Y tenemos que dar la respuesta al problema conociendo el problema. Conociendo el problema es motivándoles, es trayéndoles a las reuniones, es llamándoles por teléfono, es ayudando a que la tecnología les apoye. Porque mira, si frente a estas situaciones de gente que tiene problemas, y por eso es por lo que no asiste a las reuniones del club, si nosotros en esas mismas situaciones, que para algunos son además muy difíciles, sus problemas económicos, sus problemas de soledad, etcétera, 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 si no somos capaces de prestarles una ayuda, estará decayendo el que yo creo que es la primera de nuestras responsabilidades, que es tener el cuidado y la atención a nuestros compañeros rotarios. No dejarles caer en la depresión, en la soledad. Y para eso tenemos que trabajar. El liderazgo del presidente, el liderazgo del resto de los socios, debe cuidar este aspecto siempre, pero naturalmente en las actuales circunstancias con muchísima más razón. Además del aspecto personal, que es trascendental, porque hay que ayudar a todas esas personas, nos jugamos también el futuro. Estamos condicionando nuestro futuro. Porque claro, los socios que hoy no están en nuestras reuniones van a sentirse frustrados, y además frustrados en la amistad. Y van a pensar que cuando no les hemos hecho caso, al volver a lo presencial, muchos de ellos no van
a quererse reincorporar ante el desamparo que han tenido. Y el espacio que antes ellos ocupaban en la reunión que teníamos presencial, hoy lo han ocupado ya en otras tareas o en otras cosas. Y no van a querer volver a estar con nosotros. Pero sobre todo ese aspecto de cuidado personal de nuestros socios es trascendental. Nuestra membresía, si no hacemos algo, va a descender. Y ese es nuestro riesgo. Es un riesgo seguro, pero lo que no tenemos que hacer es dejar que ese riesgo se convierta después en realidad. Bien, hasta aquí hemos hablado de la necesidad de fidelizar a todos estos, a todos los rotarios del club, al papel de los presidentes y de las juntas directivas. Vamos a entrar en la segunda vía. Yo con frecuencia he oído decir que es mejor lo que os contaba antes. Es mejor ingresar a personas de calidad que cantidad de personas. Pero yo creo que eso se ha convertido, en mi opinión, en una disculpa. En una disculpa porque, como os decía antes, tenemos una gran cantidad de personas en nuestras comunidades que son capaces de ser rotarios. Lo que pasa es que eso lleva trabajo y esfuerzo, cierto. Pero ese tiene que ser nuestro compromiso. Identificar a las personas que pueden ser valiosas, motivarlas en el servicio, hacer una buena selección de las personas, que asuman el compromiso de hacer algo por los demás. Y ahí les tenemos que invitar a aceptar el compromiso y ponerles de manifiesto otra cosa, que son las importantes ventajas que tiene el estar en Rotary. Hay un compañero nuestro mexicano, Jesús, que habla en una charla muy interesante de las 25 razones para ser rotarios. Yo creo que son 25, y se lo digo a él, pero son 25 que dice él y otras 25 más, y muchísimas más. Que no había, es la posibilidad de relaciones profesionales, de nuevas amistades, de liderazgo, de acompañamiento, de muchas razones. Y eso, cuando hablamos con la gente, además del servicio, le tenemos que decir que es posible que ellos tengan una mejora personal muy importante. Tenemos que hacer una autocrítica de lo que hemos hecho hasta ahora y hacer un discurso nuevo, hacer un discurso diferente del que hemos hecho hasta ahora, porque es importante saber una cosa que decía, y a mí me impresionaba mucho, cuando en un momento determinado decía Luis Vicente Guillay, que cuando él acabó siendo presidente, éramos 1.200.000 rotarios, decía hace unos meses, un mes antes de morir, decía, ahora somos los mismos. Y es que algo habremos hecho mal. Y yo estoy de acuerdo con él, esa autocrítica hay que hacerlo. Y los líderes de hoy tienen que tener capacidad para entender todos estos cambios sociales que se han producido, para entender los nuevos contextos en los que nosotros nos estamos moviendo y conectar con ese mundo nuevo y liderar con creatividad. Fijaros que hoy los liderazgos están centrados en las personas. Cuando hablamos en los directores de recursos humanos o toda la literatura sobre recursos humanos, se ha producido un cambio sustancial. Hemos pasado de la posibilidad de liderar y centrarse en las tareas para centrarse en las personas. Son las personas a las que tenemos que sacar lo mejor de ellas mismas, creando unos entornos que sean adecuados y pensando que ellos son parte del resultado que nosotros tenemos. Y eso es un hecho trascendental y fundamental. Nosotros, el número de rotarios, no nos puede esclavizar cuál es el número, pero sí nos tiene que esclavizar el buscar los mejores. Y nuestra labor es ayudar a cada rotario a encontrar ese camino, a cada nuevo que llega con nosotros, buscarle el camino en el que él va a ser más feliz. Darle la oportunidad, qué es lo que quiere en cada momento, qué tiene que elegir de todo aquello que nosotros tenemos. Y en mi opinión, hay un problema importante que estamos hoy y que a mí me alegra mucho en estar en esta formación, porque el gobernador Ricardo tiene una alta consideración a la formación. Yo creo que en este momento los rotarios españoles, hispanoamericanos, por lo que yo sé, tenemos una falta de formación importante y grande. Tenemos dificultades para transmitir el mensaje de Rotary porque conocemos deficientemente, diría yo, el mensaje de Rotary y no lo sabemos transmitir en consecuencia. Ahí tenemos un riesgo importante también y por eso las propuestas que nosotros tenemos que hacer las tenemos que conocer bien, tenemos que saber bien qué es Rotary, qué hacemos los rotarios, saberlo explicar
y fundamentalmente también quererlo explicar. Mirad, hay un artículo muy interesante que a mí siempre me gustó mucho, que es un artículo de un buen amigo mío, muy conocido vuestro, que es el paz director, José Alfredo Sepúlveda, que titulaba Los Rotarios Anónimos. Y contaba una historia, que no os voy a contar toda entera, pero sí llamaba a Rotarios Anónimos a todos aquellos que iban por la vida no llevaban el PIN nunca. Entonces decían, nadie sabe que son rotarios. ¿Por qué? Pues probablemente no se atreven a decirlo, no sé qué. A veces los rotarios llevamos el PIN siempre cuando vamos a las reuniones, que es justamente el sitio donde todo el mundo sabe que somos rotarios, donde no tenemos que explicar que somos rotarios, ya lo sabemos. Pero a nosotros nos tienen que identificar como rotarios en cualquier sitio. Y tenemos en consecuencia que querer hacer eso. Querer explicar bien Rotary. Y si conocemos después, si les hacemos saber lo que es Rotary, y conocemos cuáles son las expectativas de aquellos que quieren venir con nosotros, que hay muchísimos, porque a lo largo del tiempo, no os voy a volver a explicar, porque el otro día lo comentó muy bien Mario, que entran todos los años en Rotary alrededor de 120.000 rotarios, pero se van otros tantos. Y es porque no respondemos a las expectativas que tienen aquellos que quieren venir con nosotros. Y este es un tema muy importante. Primero tenemos que conocer usted para qué quiere venir aquí, qué es lo que nosotros le ofrecemos y luego solucionar esas expectativas que cada uno de los hombres tiene. Nuestras reuniones tienen que ser reuniones divertidas, reuniones interesantes. Ayer hablábamos de la necesidad que tenemos de venir a Rotary y en Rotary pasarlo bien. No vamos a venir a sufrir. En un club en el que hay enfrentamientos, en el que el liderazgo no es capaz de terminar con los problemas habituales entre nosotros, en el que alguien tiene expectativas, pero no son su respuesta, las respuestas del club a las expectativas no son las que él quiere, es difícil que permanezca. Cuando un socio, un abogado, va a un club rotario, asiste al mismo, y allí le dice, bueno, tú lo que tienes que hacer es ahora encargarte de la tesorería. Y cuando llega un economista le dicen, tú lo que tienes que hacer ahora es establecer y estudiar el reglamento del club. Seguro que sus expectativas no van por ahí. Ese al cabo de un rato se va a aburrir y se va a marchar. Ahora bien, si el abogado le decimos que haga el reglamento del club, seguro que va a estar encantado porque es algo que va a permanecer y que le va a dar a él un tiempo, una responsabilidad que probablemente la quiere. Tenemos que poner en consecuencia, tener las condiciones suficientes para que las necesidades de la gente que aparezca al club, que a veces no son las mismas para todos, son necesidades diferentes, que esas necesidades puedan ser cumplidas. Cuando hablamos, por ejemplo, de jóvenes o de mujeres, yo no voy a hablar aquí porque ya es un tema absolutamente sabido, pero lo que sí que quiero decir es que cuando llegan los jóvenes a nuestros clubs con edades superiores a las, o muy superiores en su caso a las suyas, no les podemos hacer las mismas cosas que nosotros haríamos o que nosotros hemos hecho, porque ellos tienen otras expectativas y no les podemos dejar abandonados. Les tenemos que dar la cancha suficiente para que ellos se sientan contentos y puedan estar, y eso no sea la razón por la que a los 4 días se vayan o incluso no quieran entrar con nosotros. Pero dicho todo eso, la cantidad, la posibilidad de flexibilizar, la posibilidad de encontrar caminos nuevos y diferentes, hemos de tener bien clara otra cosa fundamental, y es que todos los cambios son buenos, todos los cambios tienen que llegar a la comodidad de nuestros socios, pero nuestras esencias, nuestros rasgos de referencia, esos no pueden cambiar. Esos son los que tenemos que anclar duramente en todos nuestros cursos y en todos nosotros. No podemos cambiar nuestras esencias. A partir de ahí, haremos los cambios que sean. Esas son las ramas de nuestro árbol. Las raíces tienen que permanecer. Las ramas pueden cambiar. Ahí está nuestro cambio. Y cada club y cada distrito tiene su propia estrategia para hacer todo esto. Por eso yo hablaba al principio de una llamada a la reflexión de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a reflexionar con esto? Es necesaria la ayuda y el estímulo de los gobernadores, de los presidentes, de los miembros de las juntas directivas, pero es fundamental el que cada uno de nosotros nos sintamos rotarios de verdad y sepamos y queramos explicar lo que somos.
En consecuencia de lo que hemos dicho, ¿por qué abandonan los clubs los socios? Hay razones muy importantes. La falta de una buena selección es la primera de ellas, yo diría, con la información previa de lo que somos y con la formación posterior y el acompañamiento posterior. Si no hacemos una buena acogida, es otra de las razones por las que la gente se va, si no hacemos una buena acogida por una parte y no hacemos un seguimiento en los años posteriores, a veces los abandonamos y cuando estamos en una reunión del club y de repente a alguien se le ocurre decir, pues no sé, estamos hablando de los Rilas, y a uno que lleva año y medio en el club y nunca ha oído hablar de eso, de repente dice, ¿y eso qué es? Y se encuentra fuera. ¿Por qué? Porque no ha tenido la formación suficiente lo que tenemos, como eso, otras muchas cosas. La gente tiene a veces miedo a preguntar cosas o a decir algo. Porque familiar o profesionalmente también les resulta poco favorable su asistencia a las reuniones. Tenemos que crear los lugares y los momentos en los que las reuniones son. Hay razones de clubs que se reúnen todos los jueves desde hace 30 años y de repente están cambiando las cosas y a alguien le vendría mejor. Y cuando pregunta, ¿y por qué nos reunimos los lunes o los jueves? Porque así se ha hecho siempre. No es razón suficiente. Como así se ha hecho siempre, hay que cambiar, no hay que tener miedo al cambio. Y que nos sale mal, volvemos otra vez para atrás, no tiene más problemas. Por supuesto, la gente se va o la gente abandona los clubs porque se aburren las reuniones. Por eso es otro de los temas que tenemos que saber entre todos los socios del club, si el aburrimiento sigue con nosotros o no. Por no ver proyectos interesantes en los clubs. Damos cuenta que con todo esto que hablamos, cuando hablamos de socios y cuando hablamos, es para hacer proyectos para servir. Además de para la amistad, además de para la diversión, además de para otras muchas cosas, pero es fundamental nuestro servicio. Y si alguien va al club queriendo hacer proyectos, pero cuando les plantea no se los dejamos hacer o no les damos la suficiente consistencia, esos van a abandonar en cuanto se den cuenta y se irán a otro sitio donde se lo permitan. Por la pérdida de la ilusión con que se ingresa. Todos cuando ingresamos en un club o en algún sitio, vamos con la ilusión puesta. Pero ojo, no nos las pueden quitar. Y no nos la pueden quitar en los 2 primeros años, que es cuando la gente se da cuenta de si esa ilusión que tiene va a continuar o no va a continuar. Estas y otras muchas razones más que hay que pensar cuáles son y que cada uno en su club y en su cultura tiene que pensar cuáles son algunas por las que abandonan los socios. ¿Y por qué no crecemos nosotros? Pues primero porque nos falta el convencimiento de la necesidad de crecer. Porque no analizamos la situación en nuestros clubs. A veces estamos reuniéndonos continuamente, hablando de una de otra cosa, teniendo un conferenciante, charlando de no sé qué entre nosotros, pero no crecemos porque no analizamos esa situación. Porque no hay un plan estratégico de nuestro cuadro social. O si le hay, a veces tampoco le cumplimos, con lo cual estamos en las mismas, porque la selección de los socios no es buena, hemos hablado antes. Ayer hablaba el gobernador Ricardo de una posibilidad de hacer una selección en una cuestión muy bonita que estuvo contando de cómo se podía hacer, que yo creo que puede ser interesante y que hay que probar con ella. Y me parece bien que ya tengamos una idea o tenga él una idea clara de lo que se puede hacer. Porque nos falta un mensaje común y claro de lo que hacemos fundamentalmente. Entonces, lo que somos puede ser, pero lo que hacemos tenemos que tener un mensaje claro y todos a una. Y un mensaje permanente. Y un mensaje en el que las historias de éxito que nosotros tenemos seamos capaces de contarlas y contarlas bien. Y tenemos cientos de historias de éxito. No es solo la polio. Hay muchísimas más y cada uno de vosotros sabéis. Cada uno de vosotros sabe los proyectos que su club y que su distrito ha hecho que pueden ser contadas y que han cambiado vidas por todos los sitios. A veces ahora tampoco tenemos líderes. Hemos descendido mucho en España, y hablo de España, de liderazgos. Decimos que en los clubes rotarios todos somos líderes. Todos somos líderes, pero como decía unos más que otros. Y hemos bajado nuestro liderazgo en muchas ocasiones. Bueno, por supuesto, no conocemos bien Rotary. Tenemos una falta de formación tremenda. La edad de los socios impide, por otra parte también, la edad de los socios impide la entrada de nuevos socios jóvenes porque no les acogemos bien. Y esa es otra consideración que creo que tenemos en muchísimos clubs. Y los que tenemos que hacer ahora, los rotarales pasa lo mismo. Cuando
vienen los rotarios a nuestros clubs, les tenemos que dar una perspectiva clara de que ellos tienen que triunfar también en nuestros clubs. Y luego, la falta de proyecto de servicio, que decía hace un momento, puede ser otra de las razones por las que no crecemos suficientemente. Amigos, encontrar todas estas cosas requiere de trabajo, requiere dedicación, requiere horas de estudios, convencimiento de la necesidad de cambiar, tomar iniciativas para tener un servicio mejor. José Ramón, ¿nos quedan 5 minutos? Sí, muchas gracias, Edgar. Por eso yo voy a decir que es importante mantener a los actuales socios, incorporar otros nuevos y comprometidos. Hay una cita que me gusta mucho decir, que es una cita de Heráclito, de hace 550 años antes de Cristo. Ya fijaros que decía que los grandes resultados, que son los que nosotros queremos tener, requieren grandes ambiciones. Y para eso tenemos que prepararnos grandes metas y lograrlas. Bueno, mis queridos amigos, vamos a terminar. Tenéis en vuestras manos, o vais a tener, la posibilidad de cambiar el destino de vuestros colaboradores, de los rotarios de vuestro club. Y además con ello también a muchas personas que sin nosotros no serían capaces de acceder a muchas de las cosas que nosotros tenemos, que van a estar en nuestros proyectos, en nuestras acciones, y que ellos sin esos proyectos nuestros no podrían llegar a tener. Tened esto bien presente siempre. No decaigáis. Es un gran momento para todos vosotros, presidentes. Comenzad, y juntas directivas, comenzad con ilusión el año, comenzad con pasión, con fuerza en el servicio, y tendréis grandes alegrías. Y a una sola vida que seáis capaces de cambiar, ya merece la pena. Y por otra parte, sin saberlo probablemente, vais a ser beneficiados también de vuestra propia mejora, como seres humanos, como profesionales, como personas. Y os tenéis que creer, por otra parte, que vais a tener vosotros el mejor club del distrito, cada uno de vosotros, y os lo tenéis que creer. Y yo espero que con todas estas charlas contribuyamos en algo a ellos. Tenéis, pues, presidentes, secretarios, juntas directivas, un año ilusionante, muy ilusionante, una tarea muy ilusionante. Tal vez en algún momento puede no ser fácil, pero juntos, todo el club, si os lo proponéis, y lo proponéis desde el principio, tendréis éxito y haréis de vuestro club un lugar fantástico en el que todos estaréis a gusto. Yo creo, gobernador, que vas a tener contigo un grupo de rotarios que con estos días de formación les va a ayudar mucho a proponer metas, a cumplir las metas propuestas, en consecuencia, al final, a ser felices en Rotary. Por eso, a todos vosotros, que tomáis ahora el relevo, mi más grande felicitación, el deseo de éxito, que se cumplan vuestros sueños y vuestros deseos, que seguro les tenéis. Os abrazo a todos y os doy muchas gracias por vuestra atención.